Crecimos en el mismo barrio y nunca dejamos de hablar hasta que me mudé a la universidad, cuando tenía 17 años. Esteve, mi ex mejor amigo, que entonces tenía 18, se mudó al otro lado de la calle. Íbamos al mismo instituto y cogíamos el mismo autobús para ir al colegio. Al principio nos veíamos a menudo, pero no hablábamos. Una mañana, íbamos en el autobús escolar. Yo iba sentado delante con mi hermana. Esteve normalmente se sienta en la parte de atrás del autobús, mientras que mi hermana mayor y yo nos sentamos en el mismo asiento en la primera fila del autobús. Esteve vino y se sentó justo detrás de nosotros. Las amigas de mi hermana normalmente se sientan ahí, pero fueron demasiado educadas para pedirme que se moviera. Los asientos no están asignados, pero todo el mundo sabe más o menos dónde debe sentarse cada uno y su posición era al fondo. En el autobús escolar solemos sentarnos en la misma posición. El segundo día, Esteve volvió a sentarse en el mismo sitio, detrás de nosotros. No era difícil darse cuenta de que intentaba llamar la atención de mi hermana. Recuerdo que pensé que la mejor manera de llamar la atención de una chica es no ahuyentar a sus mejores amigos. Yo no era el tipo de hermano sobreprotector y, además, mi hermana tenía un novio secreto que había estado ocultando a mis padres. Su novio ya estaba en la universidad y conducía un buen coche. Mi hermana era del tipo superficial y los chicos le hacían regalos. Así que no creí que Esteve tuviera ninguna oportunidad. Durante 2 semanas seguidas se sentó a nuestro lado sin decir una palabra. Se limitaba a escuchar nuestra conversación y, según mi hermana, actuaba de forma espeluznante. Un día fui a una tienda de videojuegos cuando salió el Call of Duty y había un evento. Por aquel entonces yo era aficionado a los videojuegos. Había una competición de videojuegos y vi a Esteve allí. Para mi sorpresa, Esteve era uno de los mejores jugadores. No solo de la zona, sino uno de los mejores jugadores del país. Inmediatamente me hice amigo suyo y empezamos a ir a casa del otro para jugar a videojuegos. Esteve tenía un hermano mayor que siempre estaba en casa y sus padres trabajaban para el ayuntamiento. No tenían mucho, pero parecían felices. Mis padres tenían un trabajo mejor. Mi padre era director general de un taller mecánico y mi madre enfermera. Cuando salió la nueva consola, fui uno de los primeros en comprarla. Esteve no podía permitírsela, pero no se preocupó. Le invité a mi casa en cuanto llegó la consola. La primera vez que vino a mi casa para jugar al nuevo juego, era viernes y me lo llevé a escondidas a mi habitación y estuvimos jugando a videojuegos hasta por la mañana. El sábado por la mañana, mi madre llamó a mi puerta para invitarme a desayunar y le dije a Esteve que nos acompañara. Aún recuerdo la mirada que me echó mi hermana cuando Esteve estaba comiendo con nuestra familia en la mesa del comedor. Era la mirada de cómo te atreves a invitar a ese tipo espeluznante a nuestra casa. En aquel momento no me importó porque mi hermana invitaba a sus amigos a nuestra casa todo el tiempo. Se lo presenté a todo el mundo como el vecino de al lado. Mi padre no estaba, así que solo estábamos yo, mi hermana, mi hermano pequeño, mi madre y Esteve. Mi padre trabajaba casi todo el tiempo, así que esa mañana no estaba en casa. Durante el desayuno, me di cuenta de que a mi madre le agradaba Esteve. No paraba de hacerle preguntas y hablaban de una serie de temas filosóficos que a mí no me interesaban. Pensé que estaba siendo educada porque así era mi madre. Pero aún así estaba claro que a mi madre le agradaba. Después del desayuno, antes de que se fuera, mi madre le dijo que viniera más a menudo. Lo dijo delante de todos nosotros. Sonaba bastante inocente. En aquel momento no le di importancia. Me alegraba de que a mi madre le gustara, para disgusto de mi hermana mayor. A partir de ese día, Esteve venía a casa con frecuencia. En aquel entonces no creía que estuviera pasando algo. No creía que hubiera algo entre él y mi madre. Solo pensaba que a mi madre le gustaba porque era un cerebrito y sabía de política y temas filosóficos, y podía mantener una conversación de calidad como un adulto. La primera señal de alarma que debería haber notado fue cuando los dos estábamos jugando a un juego en casa de Esteve y su teléfono no paraba de zumbar con mensajes de texto, y él lo ignoraba. Estaba ocupado burlándose de mí y no prestaba atención a su teléfono. Ese día estaba perdiendo la partida y la vibración me molestaba. Así que miré la pantalla de su teléfono y vi el nombre del mensaje entrante, el cual era madre de Tony. Me llamó Tony. Es un nombre falso, por supuesto. Esteve y mi mamá tenían una buena relación, del tipo que un amigo de un hijo tiene con su mamá.
Así que pensé que tal vez mi mamá tenía su número para comunicarse con él cuando no podía ponerse en contacto conmigo. Así que cuando vi que su teléfono zumbaba, pensé que quizá mi madre estaba intentando ponerse en contacto conmigo. Comprobé mi teléfono, pero no recibí ninguna llamada perdida de mi madre. La cosa se vuelve aún más extraña cuando coge el teléfono y sale en mitad del partido. Esteve es más jugador que yo, así que no se va a ir así como así en mitad de una partida. Estuvo fuera unos 5 minutos, y se habría quedado más tiempo si yo no hubiera gritado su nombre para que volviera y terminara la partida. Cuando volvió, yo sabía con quién estaba hablando por teléfono, pero por alguna razón le pregunté con quién estaba hablando y me dijo que con nadie. Pensé que tal vez mi madre estaba planeando una fiesta sorpresa para mí o está tratando de confirmar algo que tenía que ver conmigo. Así que cuando mi madre llegó a casa esa noche, esperaba que me hablara de algo, pero nunca lo hizo. La semana siguiente, vino a mi casa a pasar el rato y jugar a videojuegos, y me di cuenta de que había perdido el interés en espantar a mi hermana mayor. Me di cuenta de que mientras jugábamos me dejaba ganar. Su mente no estaba en el juego. No para de coger el teléfono y mandar mensajes a alguien. Esteve no es un chico popular. No es un tío guay. Solo es guay para mí porque es bueno en los videojuegos. No tiene amigos y lo conozco lo suficiente como para saber que la gente normalmente no lo llama ni le manda mensajes. No es un chico feo de por sí, pero tiene mucha ansiedad social, así que fue algo nuevo para mí ser testigo de cómo enviaba mensajes de texto constantemente en su teléfono como un adolescente. Cuando venía a visitarme, se escapaba a algún sitio y desaparecía durante horas. Debería haberme dado cuenta de lo que pasaba, sobre todo cuando solo ocurría cuando mi madre estaba en casa. Debería haber sabido que siempre decidía visitarme cuando mi madre estaba en casa. El horario de mi madre es muy variable, pero por alguna razón él aparece en mi casa unos minutos después o antes de que mi madre llegue a casa. En retrospectiva, esa fue la época en que mi mamá empezó a regañar a mi papá por la más mínima razón. Ella se quejaba de que él trabajaba demasiadas horas y luego, cuando él se tomaba algún tiempo libre los fines de semana para que la familia visitara lugares, mi mamá cancelaba y daba excusas como que mi papá debería haberle avisado con anticipación, lo cual era mentira, porque a veces mi papá le avisaba con una semana de anticipación, lo cual debería haber sido suficiente, pero ella se quejaba de que no era suficiente tiempo. Para mí y para mi hermana era obvio que le estaba haciendo pasar un mal rato a mi padre y se lo decíamos. Pero ella continuaba. Mi padre es un buen hombre, muy religioso, va a la iglesia todos los domingos, es amigo de todo el mundo, sonríe todo el tiempo, es voluntario en Hábitats para la Humanidad y es un hombre al que admirar. Hacía todo lo posible para que todo fuera tranquilo. En casa, siempre usaba la frase común, esposa feliz, vida feliz. A esa edad, me di cuenta de que la frase era una mierda porque, ¿qué pasa si tienes una esposa desgraciada? Entonces, se supone que la familia va a ser desgraciada para siempre. Mis padres empezaron a tener problemas matrimoniales y noté que crecía una fricción entre ellos. Intentaron ocultárnoslo. Sobre todo mi madre, porque sabe que siempre nos pondremos de parte de mi padre. Empezó a hacer cosas como contarnos cosas negativas sobre nuestro padre y trató de envenenarnos contra él. Yo y mi hermana vimos lo que estaba haciendo desde lejos y la llamamos la atención, pero eso no impidió que lo intentara repetidamente. Cuando Esteve y mi hermana acabaron el instituto, mi hermana siempre quiso vivir en California, así que la admitieron en Caltech. Esteve, en cambio, quería irse cerca de casa. Así que ingresó en la Universidad de Texas, Austin, que estaba a unos 350 kilómetros de casa. Yo también quería unirme a Esteve en la Universidad de Texas después de graduarme en el instituto. Cuando Esteve y mi hermana se fueron, me sentí solo en casa. Tomé clases adicionales para graduarme antes y poder unirme a Esteve. 2 semanas antes de ir a la universidad, mi padre nos llevó a pescar a mi hermano pequeño y a mí. Durante la excursión de pesca, me contó lo que ya sospechábamos. Dijo que él y mi madre se estaban distanciando cada vez más y que estaba haciendo todo lo posible por salvar su matrimonio por el bien de nosotros. Dijo que ya habían empezado a ir a terapia matrimonial para salvar su relación. Dijo que reduciría sus horas de trabajo y empezaría a pasar más tiempo con mi madre. Me dijo que se suponía que él y mi mamá viajarían en 2 semanas en unas vacaciones románticas, pero que se pospusieron una semana porque me llevaban a la escuela. Me dijo que había planeado que él y mi mamá viajaran conmigo a Austin. 2 semanas después, mi papá cambió de opinión sobre venir conmigo al viaje.
Solo mi mamá iba a viajar conmigo. Incluso mi hermano pequeño iba a viajar conmigo también. Pero de alguna manera mi madre los convenció de que ella debía ser la única que viajara conmigo. Dijo que no era prudente que casi todos los miembros de la familia viajaran en el mismo coche, lo que me pareció bastante extraño, pero de alguna manera accedimos. Me hubiera encantado que mi padre estuviera allí, pero no tuve ningún problema en que estuviera mi madre. Además, tenemos a Esteve allí si necesitamos una mano extra. Mamá debía quedarse 2 días en el hotel. Era compañero de piso de Esteve, así que el traslado fue fácil. Los 3 pasamos el rato y visitamos varios lugares de Austin hasta que mi madre se fue, o por lo menos eso pensé. Al día siguiente, no vi a Esteve en todo el día. Le llamé al móvil, pero no respondió. Pensé que algo andaba mal, pero después me distraje haciendo otra cosa. Luego llamé a mi madre intentando averiguar si había llegado bien a casa y me dijo que había ido a visitar a una amiga y que no volvería hasta el día siguiente. Pensé que era algo que se le había ocurrido en ese momento, porque no me había hablado de ello antes. Cuando mi padre me llamó esa noche para ver cómo estaba, pensó que mi madre le había dicho que se quedaba conmigo 3 días. Me pareció extraño que no le dijera a mi padre que estaba visitando a una amiga. Pensé que tal vez su relación no era tan buena como yo creía, si ella no estaba dispuesta a contarle detalles tan insignificantes. Lo pasé por alto hasta esa noche, cuando Esteve volvió al apartamento. Le pregunté por qué no cogía el teléfono y me dijo que se le había apagado cuando se reunió conmigo en el sofá. No pude evitar notar el inconfundible olor del perfume de mi madre en él. En ese momento supe que tenía una aventura con mi madre. No podía preguntárselo directamente, porque sería embarazoso que lo negara y nuestra amistad se resentiría si no fuera cierto. Así que necesito acceso a su teléfono. Al día siguiente, cuando estábamos paseando por el campus, le pedí que me diera su teléfono para poder hacer algunas fotos porque me había olvidado el mío en el apartamento. Cuando me dio su teléfono, tomé algunas fotos al azar y rápidamente miré a través de sus mensajes de texto. En la parte superior estaba mamá de Tony. No tenía tiempo para mirar todo, pero vi la conversación de mensajes de texto entre Esteve y mi madre, el intercambio de te quiero y mi madre enviándole a Esteve la dirección del hotel donde se alojaba. No pude leer mucho de su conversación porque no quería levantar sospechas. Pero por lo que vi, para mí era una prueba clara de que Esteve tenía una aventura con mi madre. Me quedé perplejo cuando me enteré de que mi madre tiene una aventura con Esteve. Me vinieron todos los recuerdos de la primera vez que invité a Esteve a desayunar. Y el momento en que Esteve recibió un mensaje de texto de mi madre cuando estábamos jugando a un videojuego, y cuando desaparecía durante su visita a mi casa, todos esos recuerdos volvieron. Todo se acumulaba. Me quedé estupefacto y avergonzado. Me sentí visiblemente enfermo y mareado. Quería sentarme en la acera a un lado de la carretera. Cuando Esteve me preguntó si me encontraba bien, le dije que tenía ganas de vomitar. Me sentía mal. Así que volvimos a nuestro apartamento. Cuando llegamos, él quería que jugáramos videojuegos, pero yo lo rechacé porque no quería estar cerca de él. En ese momento, me sentí muy avergonzado. Fue una gran vergüenza, no solo para mí, sino también para mi padre. La idea de que Esteve le hiciera eso a mi madre era tan humillante. No hay palabras para describir esa sensación. Quería llamar a mi padre y contárselo, pero ¿qué le diría? ¿Qué pruebas tengo? Una afirmación tan fantástica requiere pruebas fantásticas. De lo contrario, ambos lo negarían y la vergüenza recaería sobre mí. Mi padre es un buen hombre y no se merecía esto. Estaba tratando de arreglar su matrimonio, tratando de mantener a la familia unida. Y mi mamá parece haber estado rogándole a Esteve desde hace poco más de un año. Recuerdo quedarme en la cama llorando. Quería hablar con mi hermana, pero me contuve porque sé que ella literalmente vomitaría. No sería capaz de controlarse. Se enfrentaría a mi madre, fuera evidente o no. Se lo diría a mi padre con o sin pruebas. En unos días, mi madre se preparaba para hacer un viaje romántico con mi padre, como parte de un esfuerzo que mi padre estaba haciendo para arreglar su matrimonio. Conozco a mi papá. Estaba tratando de trabajar en su matrimonio para que sus hijos siguieran sus pasos. ¿Por qué? Mi madre se había acostado con alguien de la misma edad que mi hermana, lo suficientemente joven como para ser su hijo. Recuerdo como la buena imagen que tenía de mi madre se hizo añicos aquel día. Me desanimé incluso a investigar más porque tenía miedo de qué tipo de pruebas descubriría.
No estoy seguro de qué me hizo levantarme de la cama aquel día. Tal vez Esteve me estaba llamando. Pero recuerdo estar deprimido, sin ganas de comer ni de beber. Recuerdo haberme sentado en el sofá con Esteve y haberle culpado internamente de los problemas que mis padres habían tenido en su matrimonio. Durante los días siguientes, no sabía cómo conseguir más pruebas porque no sabía cómo hacer que Esteve desbloqueara su teléfono y leyera sus mensajes de texto. Una semana después, mi madre y mi padre volvieron de su escapada romántica. Mi madre me llamó, pero me negué a responder a sus llamadas. Mi padre llamó y yo contesté. Me preguntó cómo estaba. Me contaba lo bien que se lo habían pasado en su viaje. Estaba entusiasmado con las actividades y los lugares que visitaron juntos. En mi mente se me caían las lágrimas, porque no estaba seguro de que mi padre supiera realmente con quién estaba casado. Me preguntó por qué estaba tan callado y no le dije nada. Y me recordó que mi madre había intentado ponerse en contacto conmigo. Evité las llamadas de mi madre durante unos días hasta que empezó a resultar extraño. Le contesté y le dije que estaba ocupado. Estaba claro que ella sabía que algo no iba bien y debió de contárselo a Esteve porque estaba intentando animarme. Poco a poco funcionó. Mi padre me llamó un par de veces y sentí que todo iba bien en casa. Parecía contento y siempre hablaba bien de mi madre cuando hablamos por teléfono. Pensé, sé lo que hizo mi madre y sigue haciendo lo impensable. Pero el secreto, si sale a la luz, arruinará a mi familia para siempre y no sé cómo me siento al respecto. Alrededor de 2 meses, no pude encontrar una manera de acceder al teléfono de Esteve de nuevo, para así leer la conversación de texto entre él y mi madre. Éramos compañeros de cuarto, pero yo estaba haciendo todo lo posible para evitarlo. Empecé a perder interés en jugar videojuegos. Me invitaba a jugar, pero yo lo rechazaba. Soy una persona sociable. Me siento cómodo con la gente, así que puedo hacer amigos fácilmente. Empecé a salir con nuevos amigos. Un día me invitaron a una fiesta y me arreglé. Esteve estaba en el salón jugando a videojuegos. Creo que fue entonces cuando empecé a entrar en una fase en la que ya no me gustaban los videojuegos como antes. Quizás porque jugar a videojuegos me recordaba a Esteve y a mi madre y cómo empezó todo este problema. Así que mientras me preparaba para salir de casa ese viernes o sábado por la noche, Esteve me preguntó a dónde iba. Le dije que me habían invitado a una fiesta. Me preguntó si podía ir y le dije que sí. Cuando llegamos a la fiesta, Esteve estaba en un rincón mirando y bebiendo, no socializando ni hablando con chicas. Estaba lleno de ansiedad. Se quedó allí bebiendo hasta emborracharse. La siguiente vez que lo vi, estaba sentado en el suelo en la esquina. Cuando terminó la fiesta, le levanté con los brazos por la cintura para cargarlo. Fue entonces cuando se le cayó el teléfono del bolsillo y cayó al suelo. Sabía que esa noche tenía la oportunidad de conseguir las pruebas que necesitaba y que se me habían escapado durante tanto tiempo. Llegamos a nuestro apartamento y cuando llegamos a su habitación ya estaba desmayado. No sabía cómo aguantar el alcohol porque no era un bebedor. Lo llevé a su habitación y lo tumbé en la cama. Su teléfono era iPhone con reconocimiento facial, así que lo usé en su cara mientras estaba desmayado y desbloqueé su teléfono. Me fui a mi habitación y pasé toda la noche haciendo capturas de pantalla de los mensajes de texto de más de un año entre Esteve y mi madre. No leí la mayoría de los mensajes de texto en ese momento, ya que estaba concentrado en tomar fotos de los mensajes de texto como evidencia, pero vi las fotos que intercambiaron. Me sorprendió que mi madre intercambiara fotos explícitas con él. Se decían lo mucho que se querían y adivina qué sorpresa. Mi madre iba a venir a visitarlo dentro de 2 semanas. Yo no lo sabía. Imagínate a tu madre conduciendo 350 millas hasta tu universidad para ver a tu mejor amigo sin avisarte de que venía. Eso era porque no venía a visitarme. Me sentí poco querido y traicionado. Fue la gota que colmó el vaso. Recuerdo que esa noche paseaba por la habitación pensando en cómo matar a Esteve. Tal vez debería llevarlo hasta el medio de la carretera y dejarlo allí para que un coche lo atropellara. Aquella noche me dormí por error sin devolverle el teléfono. A la mañana siguiente se despertó antes que yo y estaba buscando su teléfono. Vino a mi habitación y lo encontró. Me despertó y me dio las gracias por haberle llevado a casa y pensó que había perdido el teléfono al despertarse. Tardé unos días en ordenar mis ideas y llamar a mi padre. No iba a leer todos los mensajes de texto porque era absolutamente repugnante.
¿Qué hay más repugnante que leer como tu madre de 43 años le dice a tu amigo de 20 que le va a hacer todo tipo de cosas explícitas? Algunos de los mensajes de texto que leí me han traumatizado hasta el día de hoy. Averigüé que mi madre también le enviaba dinero y le pagó la entrada del coche. Además, cancelaba eventos con su familia para dedicarle tiempo a él. Sí quería enamorarse de él y vivir con él, que así fuera. Pero no debería haber arrastrado a toda la familia. No es que lo que estaba haciendo fuera contra la ley, porque él era un adulto que consentía cuando empezó la aventura. Ella simplemente se sentía cómoda con tener una aventura paralela. ¿Por qué culpar a mi padre de todos sus problemas? Esa tarde, mi padre me llamó. La primera pregunta que le hice fue si mamá se iba a algún lado en 2 semanas. Y me dijo que iba a ver a un paciente durante 2 días. Esos eran los 2 días que ella planeaba quedarse con Esteve. Le conté exactamente lo que estaba pasando y le envié todas las pruebas que había reunido. Mi padre estaba devastado por esto. Intentaba mantener la calma. Le pregunté qué iba a hacer y me dijo que iba a divorciarse. Se lamentaba de haberlo intentado todo. Fue un día muy triste para nosotros. Él pensaba que el matrimonio estaba mejorando, pero no sabía que ella tenía una aventura a sus espaldas durante más de un año. Mi padre me dijo que no se lo dijera a mi madre ni a mi hermana, y que él se encargaría de todo. Al día siguiente, mi padre volvió a llamarme. Estaba más enfadado que el día anterior. Tal vez había leído todos los mensajes y eso le había enfurecido. Dijo que ahora quería pillar a mi madre y a Esteve con las manos en la masa en el hotel. Pensé que no era necesario y que sería demasiado dramático. Pero no se lo dije. Le seguí la corriente. Supongo que no quería tomarse la molestia de decirle a mi madre que su hijo había encontrado los mensajes de texto. Quería que pareciera que había sido él quien había descubierto que ella le había mentido diciéndole que iba a encontrarse con sus pacientes, pero que en lugar de eso se había ido a un hotel a tirarse al amigo de su hijo. El plan era que mi padre y yo la pilláramos con las manos en la masa en casa de los Hilton cuando visitara a Austin. 2 semanas después, mi madre no me dijo que estaba en la ciudad. Vino a ver a Esteve y solo a Esteve. Mi padre instaló un GPS en su coche para saber dónde estaba. Mi papá ya hizo arreglos para que me mudara de mi apartamento y pagó las multas por romper mis permisos sin el conocimiento de Esteve. Él ya encontró un lugar para quedarse en lugar de nuestra casa familiar. Mi padre ni siquiera me dijo que mi hermana también iba a volar desde California. Yo estaba un poco preocupado porque eso no era propio de él. Era el tipo de persona que intentaría protegernos de algo así. Mi padre era un cliché. También trajo un papel de divorcio para entregar a mi madre en el hotel. Sabía que mi mamá estaba en el hotel. Esteve se preparó y me dejó. Mi hermana y mi padre le siguieron al hotel. Recuerdo que me sentía avergonzado e incómodo. Nunca había visto a mi padre tan enfadado. Tenía los ojos rojos como si hubiera bebido. No sabíamos el número de habitación del hotel donde mi madre se alojaba con Esteve. Así que mientras estábamos en el vestíbulo del hotel, mi padre llamó a mi madre al móvil. No sabía lo que le había preguntado, pero de alguna manera la engañó para que bajara a coger algo de su coche. Cuando bajó de camino a su coche, se sorprendió al encontrarnos a los 3 allí. No podía explicarse. Fue entonces cuando mi padre le entregó los papeles del divorcio. Juro que mi madre habría cavado un hoyo en el mismo lugar donde estaba y se habría enterrado si hubiera podido. Pensé que mi padre se volvería loco con ella, pero no, solo le entregó la carta de divorcio. Entonces empezaron los gritos. Ahora sabía por qué había traído a mi hermana. Necesitaba a alguien que le dijera a mi madre lo que pensaba. Y mi hermana se lo dijo a mi madre. Unos meses después no he hablado con Esteve y tampoco con mi madre. Ella se ha acercado, pero yo la ignoro. Espero que el tiempo cure nuestras heridas. Por lo que sé, la noche que los pillamos juntos fue la última vez que Esteve y mi madre se vieron. Al menos eso decía el mensaje de voz que me envió. Aún no se ha recuperado mentalmente, pero sé que en algún momento tengo que responder porque sigue siendo mi madre. Ha sido difícil para mi padre. Desde ese día, se ha centrado más en el trabajo para no pensar en ello.